Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más al podcast del Pan Am Post. Hoy tenemos un invitado muy especial a quien yo le tengo mucho aprecio, lo sigo desde hace mucho y ahora estoy muy agradecida con él por la lucha que está dando desde el Parlamento Europeo para frenar el avance del socialismo no solo en Europa, sino también en América. Nuestro entrevistado de hoy es el gran periodista español Hermann Tertsch, quien ahora es diputado en el Parlamento Europeo representando a España por el partido Vox. Y hoy vamos a hablar con él de los vínculos de la coalición que maneja el poder en España con los narcosocialistas de América. Recordemos que en este momento la DEA y el FBI investigan a Podemos y a Rodríguez Zapatero por sus vínculos con Evo Morales y cuestiones de narcotráfico. También hay pruebas de las multimillonarias sumas de dinero que Rafael Correa le daba a Podemos. Y bueno, entre todos los escándalos de corrupción, narcotráfico y redes de los socialistas españoles con los tiranos narcotraficantes de Hispanoamérica, el último hecho que nos ha escandalizado a todos es que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del tirano de Venezuela, aterrizó en Barajas, fue recibida por el número 3 del PSOE y dejó claro en España que ella es la que manda. ¿Qué significa todo esto para España? ¿Cuán peligrosos son PSOE y Podemos y qué tanto pueden destruir ese país? Hablamos de todo esto en nuestra entrevista de hoy. Bueno, hoy estamos con el gran Hermann Tertsch. Buenos días y muchas gracias por esta entrevista. Encantado, un placer. Bueno, empecemos por Zapatero Cocalero, que fue lo que dijo hace poco el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, sobre el expresidente español Rodríguez Zapatero. ¿Qué quiere decir para España que tengan a alguien como Zapatero investigado por la DEA, por el FBI, por vínculos con el narcotráfico y también a la gente de Podemos? Zapatero es una vergüenza, hoy es una vergüenza. Zapatero ha sido, eso hay que explicarlo antes, Zapatero ha sido una inmensa tragedia para España. Una de las personas que más daño ha hecho a España a lo largo de la historia. Y España tiene una historia muy larga, y tiene una historia muy larga de gente dañina, pero desde luego como Zapatero en tan poco tiempo, tanto daño ha hecho muy poca gente. Nos dejó en la ruina, engañó al país, dinamitó la reconciliación nacional, que generó odio sin parar, sin una mala palabra, sin una buena acción, fue minando la convivencia y es realmente un personaje siniestro, nauseabundo y nefasto para la historia de España, que llegó al poder cuando ya estaba traicionando a España en negociaciones detrás de la espalda del gobierno con ETA y con los separatistas catalanes, antes de que unas bombas no aclaradas que causaron 192 muertos en las estaciones, en la estación de Atocha y en los trenes en Madrid un 11 de marzo del 2004, llevaran a que unas elecciones que iba a perder Zapatero radicalmente, las ganara a través de 3 días de acoso al gobierno de José María Aznar, que ya no se presentaba él, pero que presentaba el Partido Popular a Rajoy, que iba a ganar esas elecciones, y que sin embargo giró el resultado radicalmente a través de unas bombas, de 192 muertos y de 2.000 heridos. Ese es un punto de inflexión en la historia de España, que dicen quienes hicieron el juicio a una serie de traficantes menores de hachís en las calles de Madrid, marroquíes y un grupito, digamos, de moritos que vendían al por menor hachís, que ellos habían organizado esa serie de bombas perfectas y todas las pistas falsas que se pusieron después, etcétera, etcétera. Eso se lo cree quien quiera creérselo, la mayoría de los españoles no se lo cree, y sin embargo desde el poder a cualquiera que dudara de la veracidad de aquello
se le persiguió. Yo abandoné un periódico en el que llevaba 22 años precisamente por cuestionar públicamente la sentencia sobre ese atentado. Eso es Zapatero. Zapatero es en este momento la mano derecha. Eso fue la infamia en España. 8 años de infamia en España y después no le ha sido suficiente y se ha lanzado a las infamias en Iberoamérica, en los países hermanos de España, donde llega este español maldito y se dedica a hacer daño, a proteger a la peor canalla, a las dictaduras narcocomunistas, a beneficiarse de ellas y a buscar siempre mecanismos de protección y de defensa para los asesinos, para los narcotraficantes y para ese poder comunista que tenemos en este momento. En Venezuela, Nicaragua, el que había de Evo Morales, el que había en todas partes. En ese sentido, Zapatero es un personaje incalificable en cuanto al desprecio que merece y que genera. Y respecto a sus relaciones en específico de narcotráfico y las relaciones de Podemos con gente tan peligrosa como el régimen de Nicolás Maduro, ¿eso qué significa para España? Porque no hablamos de unos simples socialistas que están jugando a crear un paraíso, hablamos de gente con mucho dinero y creando unas relaciones internacionales muy peligrosas. Sin duda, nosotros tenemos en este momento un gobierno en España que es doblemente peligroso y trágico. Por un lado, con una especie de psicópata en el poder, que es un ser débil, pero un ser con unos trastornos de personalidad importantes, que es Sánchez, que lo que quiere es poder, y un entorno que se ha aprovechado de esas ansias de poder de este personaje desequilibrado para beneficiarse ellos. Son los separatistas catalanes que están arrancando, y separatistas en el País Vasco, que están arrancando y están intentando esta vez dinamitar España de verdad, con una negociación, por ejemplo, bilateral, que es absolutamente intolerable, ilegal, inconstitucional, ilegítima, y todo lo que está llevando a cabo el gobierno, pero además habiendo incorporado al gobierno a Podemos, que es un partido creado en Venezuela, creado por el G2 cubano. O sea que estamos hablando de una operación de lo peor, de la peor conspiración comunista, totalitaria, criminal. Esa es la que hace el embrión de Podemos. Eso es ese grupo que está en todos los países donde Chávez y Cuba han podido montar sus aparatos. Fue en Bolivia, fue en Ecuador, es en Nicaragua, es por supuesto en Cuba y es en Venezuela. Ese grupo se crea para dar el salto a Europa, dar el salto al Atlántico, y que haya una cabeza de puente política, ideológica, pero también criminal, para que tengan una protección, para que es el desembarco de que la penetración del narcocomunismo, que al final es un cuadro político, pero están detrás financiándolo. Están los carteles de la droga, están los grandes carteles de la droga iberoamericana, que a través de los generales venezolanos, a través de Cuba, siempre del control cubano de todas estas acciones. Y eso es lo que han logrado con esta especie de carambola histórica terrorífica, que tiene muchas explicaciones después sociológicas, que tiene explicaciones culturales de lo mal que se ha hecho en España, de cómo la deriva autonómica ha sido un desastre, de la cobardía de los que no son socialistas ni comunistas a la hora de hacer frente a separatistas y a comunistas. Es decir, hay muchos más elementos, pero el elemento fundamental ahora que nos ocupa es esa penetración criminal que da el salto al Atlántico y que logra con éxito meterse en un gobierno de la Unión Europea, es decir, en el gobierno de España. En ese sentido, literalmente es cierto, como dice Santiago Abascal,
que tenemos a Maduro sentado en el Consejo de Ministros de España. Pero así tenemos metido a Maduro y a Diosdado Cabello con el cartel de los soles, y a los iraníes, el contacto de Hezbollah y el contacto de Teherán con Podemos, al cual Teherán financiaba a Pablo Iglesias le financiaba su televisión, el régimen de los ayatolás, que son al mismo tiempo los que con Hezbollah se dedican también al blanqueo dentro de Iberoamérica, con mucha importancia. En ese sentido, la situación es enormemente grave y no solo supone una amenaza para la libertad de los españoles y para la prosperidad de los españoles, porque como todas las aventuras comunistas y socialistas, ellos saquean a la población para comprar obediencias, pero y al final y para su propio beneficio de las castas poderosas del comunismo, pero crean una ruina absoluta inmediatamente, como ya estamos viendo en España, donde se está destruyendo puestos de trabajo a una velocidad increíble. En pocos meses lo estamos viendo. En ese sentido estamos en una situación muy peligrosa, pero claro, es una situación peligrosa también para Iberoamérica, porque la fuerza de España como representante, ¿sabes?, de lo que es Iberoamérica en la Unión Europea, que tenía que estar defendiendo a la democracia y la ofensiva para la democracia, lo que está haciendo es utilizar esa fuerza para lo contrario, para defender a las dictaduras frente a las democracias y para ayudar a desestabilizar Chile y otros países como están haciendo, y para ayudar a que salgan los fugitivos criminales amigos de Morales, logren irse en impunidad, y para tantas otras cosas. Es decir, estamos ante un proceso muy peligroso para todos, que tiene un punto que hay que buscarle el otro lado. El otro lado es el lado de la esperanza. El lado de la esperanza, por nuestra parte, es que sabemos el problema, que lo reconocemos y que no tenemos miedo, y que estamos decididos a combatir contra él, en Europa, en Iberoamérica y donde haga falta, y que creemos que vamos a poder formar una gran alianza en Iberoamérica para combatir el socialismo y el comunismo y sus formas diversas, combatirlo con eficacia para impedir que prosperen sus planes, que se amplíe, y por el contrario para lograr acabar con las dictaduras de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. Y por primera vez creo que hay esperanzas reales de que podamos estar ante el principio del fin de esa monstruosidad que son 60 años de dictadura comunista en Cuba. Y para eso, y por eso se explica también nuestra presencia aquí y nuestra firme defensa de la política de Trump, del presidente Trump, es que creemos que una firmeza por parte de Trump, por parte de un partido republicano que gane ampliamente también la mayoría en el Congreso, en la Casa Baja también, en la Casa de los Representantes, amplíe en el Senado, es decir, que tengamos un Congreso de los Estados Unidos plenamente volcado también a liberar toda América de comunismo y de socialismo. Esa es una imagen que puede parecer un sueño, pero no lo es, porque hay muchos indicios que es el sueño de muchos y de muchos influyentes también, ¿no? En ese sentido creemos que lo que es necesario es que Iberoamérica, los españoles a su cabeza, si se quiere, o desde luego con ellos, los españoles y Iberoamérica combatamos con firmeza y, como digo, sin miedo a nada ni a nadie, que es como Vox termina sus mítines siempre, sin miedo a nada ni a nadie, combatir
a estos allá donde estén, en los medios, en la calle, en los parlamentos, en todas partes, alzar la voz contra ellos, nunca ceder, nunca creer que agradándoles se puede conseguir algo, nunca caer en la tentación de apaciguar a un comunista, porque es absurdo, no son insaciables, quieren el control total, quieren todo lo tuyo, todo lo suyo y lo de los demás, y lograrán lo que no se logren para quedárselo, lo destruirán. No hay posibilidades de acuerdo con ellos, a ellos hay que combatirles con toda la firmeza que haya. Y yo creo que con esa ayuda, y para los creyentes con la ayuda de Dios, se podrá hacer este giro histórico que yo creo que comenzó en su día con una victoria histórica que fue la de Donald Trump hace 4 años. Respecto a eso, ¿usted qué tan peligrosos creen que son los de Podemos y los del Partido Socialista? Porque hay gente que dice España, por ejemplo, nunca va a ser Venezuela porque tenemos un rey, estamos dentro de la Unión Europea. ¿Usted hasta dónde cree que pueden llegar? Eso es una mera ilusión, España no está salvo. Venezuela decía, nosotros no somos Cuba, ¿cómo va a pasarnos a nosotros lo que les pasó a los cubanos? Mira cómo es Venezuela, cómo va a pasar aquí. Bueno, pues ha pasado, y fíjate si ha pasado. Puede pasar en cualquier sitio. La Unión Europea está en una crisis, que ya veremos lo que sucede con la Unión Europea. La Unión Europea no va a salvar a España de lo que no se salve España misma. La Unión Europea no te salva de tener un gobierno con comunistas, porque ya lo tenemos y no ha pasado nada y nadie se ha quejado. Si fueran de extrema derecha estarían todos protestando, pero con los comunistas, que son con un origen criminal como tiene, que es la dictadura de Maduro, que mata a su población sistemáticamente de hambre y a tiros y a torturas. De ese régimen sale un partido, y ese partido gobierna en España y no pasa nada en Europa. Nadie protesta, nadie se queja, menos nosotros, que somos los ultras. No, puede pasar en cualquier sitio. ¿Tenemos un rey? Sí, tenemos un rey, lo quieren liquidar. Quieren cargarse la monarquía, y además se quieren cargar la monarquía cuanto antes. ¿Usted cree que pueden lograrlo? Pueden lograrlo. Es decir, la monarquía está tan en peligro como mi libertad, y mi libertad ya está, porque yo soy el primero que ha tenido el honor, aunque es un honor que no tenía por qué necesitar, de que me hayan puesto el gobierno nada más llegar al poder. A las 2 semanas el partido Podemos e Izquierda Unida han presentado una querella contra mí en el Tribunal Supremo, acusándome de incitación al golpe de Estado e incitación al odio. Y resulta que los que están aliados con los golpistas de Cataluña, los que están aliados a golpistas condenados que están en la cárcel, con los cuales negocian en la cárcel los gobiernos, y que con esos me acusan a mí, porque defiendo la Constitución y porque les recordé que existe un artículo 8 en la Constitución española, 8.1, que dice que las Fuerzas Armadas tienen el deber de defender la integridad y la soberanía de la nación y de la patria. Y eso es así, eso no se ha cambiado, y ahí está y unos amigos míos han hecho unas banderas de España encima de la bandera de España, unos pins con la bandera de España donde pone artículo 8. Para recordar que no estoy solo, que muchos recordamos el artículo 8, y el artículo 8 es tan legal como todos los demás artículos, y mucho más legal que este gobierno que existe en este momento en España. Y en ese sentido, yo reitero que soy fiel a esta Constitución, que me siento comprometido con esta Constitución, y que creo que el artículo 8 es un artículo que, cuando si es necesario, deberá aplicarse también, y desde luego pienso que los enemigos que hay en España son capaces de hacer que sea pronto muy necesario ese artículo.
y por esto me van a meter otra querella. Pero bueno. Bueno, ya para terminar, una pregunta que nos estamos haciendo en toda Latinoamérica, porque la crisis de Venezuela pues nos afecta a todos los países de Latinoamérica. Y todos nos estamos preguntando qué fue hacer Delcy a España, qué pasó esa noche, qué pasó con esas maletas, qué cree usted que sucedió esa noche. Eso estaba preguntando hace un momento unos compañeros vuestros que me hacían esa pregunta. Digo, ¿dónde, qué pasó? Pues han podido pasar muchas cosas. Los aviones esos, hay aviones que van a Estambul, como el avión de Delcy que iba a Estambul, van normalmente cargados de oro o cargados de piedras, o cargados de cualquiera de las cosas con las que saquean al pueblo venezolano y le hacen pasar el hambre y la muerte y el sufrimiento y el dolor que están pasando. Son ladrones, son delincuentes, son criminales que están robando sistemáticamente. Y ahí están, pues te digo, y hemos hablado mucho de Podemos, pero ahí están también, como estábamos hablando, también los socialistas y también Zapatero, Morodo y otra serie de socialistas de la época de Zapatero. Por eso el gobierno de España está chantajeado doblemente, no solo por los comunistas que tiene dentro, sino también por sus propios vínculos inconfesables hacia el dinero de PDVSA y hacia todo el entramado corrupto allí. Entonces ahí hay muchas especulaciones sobre qué concretamente quería Delcy, pero probablemente que Delcy quería dejar claro quién manda. Que Delcy quería decir, ahora que estáis en el gobierno, no os olvidéis quiénes sois, o mejor, quiénes os han puesto ahí, porque en realidad el señor Sánchez no estaría en el gobierno si no fuera porque Maduro ha querido. Y si Maduro quiere, el gobierno de Sánchez, y este es el titular, pues yo soy periodista y lo seré siempre, el gobierno de Sánchez duraría minutos si Maduro quiere. Maduro tiene en todo el día, todos los días que dure este gobierno, tiene la posibilidad, como si fuera un botón nuclear, de destruir el gobierno de España. Y eso le da un poder infinito. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista. Nada, muchas gracias a vosotros.